Muy, pero muy buenos días a mis alumnos de cuarto de primaria. Con ustedes su maestra Madeline Rodríguez. Les doy la bienvenida a nuestra clase virtual del día de hoy. Hoy es miércoles 27 de enero del año 2021. Así es que le damos la bienvenida y también le damos las gracias a Dios porque nos permite encontrarnos una vez más por esta vía, pidiéndole a Dios que todo cuanto vamos a hacer lo ponemos en sus manos para que Él nos dirija. Así es que vamos a comenzar de inmediato. Vamos a leer nuestro texto bíblico como de costumbre. Dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es la palabra que Dios nos trae para el día de hoy. Amemos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es importante que Dios esté en nuestro corazón y que Dios esté en nuestras vidas. Bien, luego de escuchar nuestro himno nacional, vamos a ver cuáles son las asignaturas que tenemos para el día de hoy. Hoy va a ser un día excelente para cada uno de nosotros, así es que vamos a echarle ganas para que podamos aprender todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Las asignaturas a trabajar en este día son Ciencias Sociales, Lengua Española y Matemáticas, así es que espero que estén listos y preparados para disfrutar y aprender de este grandioso día. Bien, como ya le mencioné, nuestra primera asignatura a trabajar es Ciencias Sociales. Bien, ¿están listos? Nuestro tema general es la conquista de la española. Aquí en clases anteriores hemos hablado de este tema, hemos hablado del descubrimiento de América, hemos hablado del primer viaje de Cristóbal Colón, del gobierno colonial, entre otros temas. Y hoy no va a ser la excepción, el tema de hoy es muy importante. Los objetivos para esta clase son: aprenderás sobre la explotación de los indígenas y su encomienda y obtener nuevos conocimientos de esta historia. Así es que esperamos que hoy ustedes puedan cumplir estos dos objetivos. Bien, mis estudiantes queridos, hoy vamos a hablar de la explotación de los indígenas. Así es que este tema es muy importante para nosotros en el día de hoy. Así es que hoy vamos a aprender sobre la explotación de los indígenas, las encomiendas y todo lo que hicieron y todo lo que tuvieron que hacer estas personas. Bien, aquí nos encontramos en la página que vamos a trabajar el día de hoy. Es la página 74, por lo tanto les recomiendo que se ubiquen en la página 74. Aquí tenemos el tema explotación de los indígenas. ¿Cómo creen ustedes que respondieron los indígenas a la llegada de los españoles? ¿Cómo fue la convivencia entre estos dos grupos? Los taínos, sometidos después de colonizar la isla, los españoles establecieron un sistema de explotación llamado la encomienda. Vamos a ver en qué consistía este. Este consistía en entregarle a un español un grupo de indígenas para que trabajaran de forma forzada en las minas y actividades agrícolas. Es decir, que los españoles obligaron o le exigían a los taínos que trabajaran para ellos. Ellos debían buscar oro, mina de oro y también hacer actividades agrícolas para beneficio de los españoles. Es decir, que los taínos no lo estaban pasando nada bien. Entre el 1500 y el 1520, la principal actividad económica de la colonia fue la extracción de oro de los ríos y de las minas, en especial en Valle del Cibao. Aquí fue que se dio el primer episodio. Muchos indígenas comenzaron a morir debido a la explotación que sufrían. Otra causa de mortalidad fueron las enfermedades que le transmitieron los españoles. Es decir, que aparte de los taínos ser explotados por los españoles, estos empezaron a morir de enfermedades. Es decir, que los españoles también contaminaron a los
taínos con algunas enfermedades. Alguna de ellas es la viruela. Se calcula que en menos de 10 años la población indígena se produjo casi un 60%. Los taínos Los taínos se resistieron a la explotación de los españoles de diferentes maneras, es decir, ya ellos estaban cansados de que los españoles lo abusaran, es decir, que lo pusieran a trabajar bajo sol, bajo lluvia, sin comida, sin agua, y ellos estaban cansados. Ellos se negaban a trabajar y ellos organizaban pequeños grupos de rebeliones para rebelarse en contra de los españoles y pedirle que por favor no los pusieran a trabajar. Pero los españoles lo vencieron porque tenían armas sofisticadas. Una de las tantas armas podríamos mencionar que los españoles estaban bien armados con escudo, espada, entre otras cosas. Por eso los vencieron. Los españoles vencieron a los taínos. La principal rebelión fue la de Enriquillo en el 1519, quien se refugió con su pueblo en la sierra de Bauruco. Finalmente, en el 1553 firmó un acuerdo con el rey de España. El encomendero era la persona que tenía una encomienda, es decir, la encomienda que tenían los taínos era trabajar para los españoles. Entonces, aquí le dimos introducción a este tema sobre la explotación de los indígenas. Entonces, para la próxima clase, ustedes van a contestar las siguientes preguntas en su cuaderno. Explica qué fueron las encomiendas y cómo funcionaban. ¿Cuáles fueron las causas que se redujera la población indígena rápidamente? Comenta cómo se rebelaban los taínos y por qué no vencían a los españoles. ¿Quiénes fueron los defensores de los derechos de los taínos? Esta última pregunta la vamos a hablar en la próxima clase. Bien, y también van a tener que realizar una exposición de la página 76, donde habla sobre la llegada de los africanos. Este tema también es súper importante y también lo vamos a hablar en la clase que sigue. Bien, entonces vamos a entrar a lo que es nuestra próxima asignatura, que es lengua española. Lengua española, nosotros hemos estado trabajando con el poema y también el lenguaje figurado. Recordemos que el lenguaje figurado tiene un significado de ciertas palabras o expresiones que adquieren según el contexto de la situación o la intención. Recordemos qué es el poema. El poema es un texto literario a través del cual el autor da a conocer sus sentimientos y emociones. Generalmente está escrito en versos y posee rima. Es decir, que el poema no es un texto cualquiera, es un texto donde la persona que escribe expresa sus sentimientos y emociones. Bien, los objetivos para esta asignatura son los siguientes: identificar lenguajes figurados en textos que leen y obtener nuevos conocimientos. Es que espero que estén preparados para cumplir estos objetivos en el día de hoy. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos que quiero que ustedes lo observen. El primer ejemplo dice: vine a dar la cara. ¿Qué creen ustedes que significa este lenguaje? Pues lo van a escribir en su cuaderno. El segundo dice: no le cuentes a nadie, soy una tumba. Vamos a ver también cuál es el significado de este lenguaje. Y por último, mi hermano tuvo una caída en la bicicleta y vio las estrellas. También vamos a ver qué significan estos tres lenguajes, así que espero que lo escriban en su cuaderno para que lo interactuemos en la próxima clase. Bien, van a leer el siguiente texto que está ubicado en la página 100 de su libro de lengua española, que se llama La Melindrosa. Van a leer el texto, van a llenar o completar los siguientes ejercicios de la página 101. Bien, y por último ustedes van a investigar y escribir en su cuaderno sobre las figuras literarias. Más adelante vamos a hablar de este tema. Y por último y no menos importante, vamos a entrar a nuestra última asignatura, que es matemáticas. Bien, vamos a recordar que hemos estado trabajando en matemática. Hemos estado trabajando las fracciones y los tipos de fracciones. Es que vamos a recordar
Recordemos que son las fracciones. Una fracción o número fraccionario es en matemática la forma de expresar una cantidad dividida. Estas se componen de dos números, por un lado el numerador y por otro lado el denominador. El numerador corresponde al número que nos indica cuántas partes tomamos. Así es que yo sé que ustedes han aprendido este tema porque lo hemos hablado en clases anteriores. Hoy vamos a darle introducción a lo que es el tema los números decimales. En la clase anterior yo les mandé a que investigaran sobre los números decimales. Es que vamos a interactuar sobre este tema. Vamos a ver qué son los números decimales. Los números decimales son valores que denotan números racionales e irracionales. Es decir, que los números decimales son expresión de números no enteros, que a diferencia de los números fraccionarios no se escriben como el cociente de dos números enteros, sino como una aproximación de tal valor. Se le denomina número decimal al número que tiene una representación decimal finita en el sistema de numeración decimal y por tanto es un número racional con denominador de la forma donde m y n son enteros no negativos. Aquí acabamos de leer un concepto que ustedes deben de tenerlo en su cuaderno, así es que les invito a que lo escriban en su cuaderno para que lo puedan aprender. Les voy a dejar el link aquí debajo para que puedan ver el video sobre los números decimales y podamos socializar en la próxima clase. Bien, aquí tenemos sobre lectura y escritura y representación. En los números decimales, la parte entera representa unidades completas y los decimales representan las décimas, las centésimas o las milésimas de la unidad. Por ejemplo, aquí tenemos una cantidad 3254. Vamos a ver cómo se representan estas cantidades. El número 3 está representado por la parte entera. El número 2 está representado en décimas. El número 5 está representado en centésimas y el número 4 en milésima. Es decir, aquí tenemos una cantidad, pero cada una de ellas está representada en unidades completas. Bien, en su cuaderno me van a escribir las partes de los números decimales. Más adelante vamos a trabajar algunos ejercicios para que ustedes puedan poner en práctica este tema de los números decimales. Amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que hoy hayan aprendido lo que hemos trabajado. Será hasta una próxima ocasión. Cuídense y les quiero mucho.